diapositivas, ¿verdad? Sí, pero sí se ve. Ok, el tema del día de hoy en patología es ver cómo nuestra célula o nuestro organismo, que está compuesto por órganos y estos órganos por tejidos, y estos tejidos ustedes saben por células, cómo es que reacciona frente a los agentes lesivos, cómo es que reacciona frente a las noxas, frente a la inflamación crónica, a la irritación crónica, porque cualquier, de alguna manera, impacto o cualquier lesión que pueda haber en nuestro organismo se va a traducir al final en una alteración a nivel celular, ¿no? Si hay una alteración a nivel celular, va a haber una alteración a nivel del tejido. Si hay una alteración a nivel de la arquitectura del tejido, va a haber una alteración a nivel del órgano, sea que se pone más pequeñito, sea que se pone más grande, de acuerdo al estímulo que recibe. Entonces, nuestras células no son unidades funcionales estáticas, son unidades funcionales que algunos tipos de células, dependiendo del tejido, pueden evidenciarse en algunos cambios frente a los agentes lesivos. Dentro de estos agentes lesivos, vamos a bajarle un poquito la resolución aquí. Dentro de los agentes lesivos tenemos los agentes de lesión celular. Para ver cómo reacciona una célula o un tejido, la patología divide a los tipos de células y de tejidos para ver cuáles son los estables, cuáles son los que pueden cambiar. Y la respuesta de adaptación celular, de cómo esa célula se corresponde, cómo esa célula es el tipo de respuesta que va al final suceder con esa célula, va a depender a la lesión. Entonces pueden haber algunas adaptaciones celulares, la célula se adapta y puede volverse atrófica, puede producir hipertrofia, puede producir hiperplasia y metaplasia. Estos cambios de adaptación celular son cambios que pueden ser reversibles. Otros tipos de agentes de lesión celular, entre comillas, podemos hablar de depósitos de algunas sustancias dentro de la célula. Estos son los depósitos intracelulares y también algunas células, por algún tipo de lesión, también pueden sufrir algunos cambios como la calcificación. Entonces, todos esos son la respuesta de la célula frente a agentes lesivos. A ver, entonces, si tenemos en cuenta que en condiciones normales las células permanecen en un equilibrio dinámico homeostático, ¿no? Tiene que haber siempre un equilibrio a nivel celular. Las células tienden a reaccionar frente a diferencias, como ya les mencionaba, influencias adversas mediante algún tipo de adaptación. Esta adaptación, como les mencionaba, puede ser una lesión reversible o puede ser una lesión de tipo irreversible. Cuando hablamos de lesión irreversible, decimos que la célula puede llegar a la muerte celular. Entonces, las adaptaciones celulares frente al estrés, estos van a ser cambios reversibles. Va a haber cambios en el tamaño de la célula, en el número de la célula, en la forma de la célula, que es el fenotipo, en la función o actividad metabólica que le correspondía hacer, y esto se va a dar en respuesta a cambios que se dan en el entorno, ¿no? Entonces decíamos que los agentes de lesión celular son agentes que pueden producir alteraciones de los estímulos fisiológicos, que no letales, o sea, de los que justamente vamos a hablar hoy día, ¿no? No letales como la hiperplasia o la hipertrofia. Cuando hablamos de hiperplasia e hipertrofia como adaptación celular, hablamos que va a haber un aumento de la demanda. O sea, va a haber un aumento, el estímulo va a ser que hay un aumento de la demanda, un aumento de la estimulación. Por ejemplo, los factores de crecimiento o las hormonas, ¿no? Eso va a generar que la célula cambie y se vuelva hiperplásica o hipertrófica para tratar de satisfacer el aumento de la demanda. Otra cosa que puede pasar también es que puede haber una disminución de los nutrientes. Si al contrario hay una disminución de los nutrientes, si hay una menor estimulación, va a hacer que haya una atrofia. Si encontramos que hay una lesión continua, permanente, irritativa o de irritación crónica, sea física o sea química, va a producir una metaplasia. Cada uno de estos términos de adaptación celular son el tema del día de hoy. Entonces decimos que puede haber alteraciones de estímulos fisiológicos, que pueden ser por un aumento de la demanda o por una disminución de nutrientes o por una irritación crónica, ¿verdad? Eso va a producir que la célula cambie y se adapte a la alteración. ¿Qué más puede pasar? Puede haber también, ya en otra zona, un menor aporte de oxígeno, ¿no? Imagínense que hay por una lesión química o por una infección microbiana. Este menor aporte de oxígeno puede ser
solamente por un determinado tiempo, aguda, transitoria. En el caso hay lesiones que pueden ser reversibles, por ejemplo, el edema celular, los cambios grasos. Pero también pueden haber lesiones que sean progresivas y graves, ¿no? Cuando hay, ¿a qué se le dice lesión progresiva y grave? Cuando está incluida una lesión ya del ADN a nivel del núcleo. Cuando hay una lesión a nivel del núcleo, significa que ha habido un aporte de una disminución del aporte de oxígeno, o ha habido una lesión química, o ha habido una lesión microbiana, o una infección microbiana progresiva. Entonces, allí hablamos de que la lesión sea irreversible, que va a producir, se va a ir por dos caminos, muerte celular, ¿no? Va a ser, si hay una lesión a nivel nuclear, recuerden que va a haber muerte celular, que puede ser por necrosis o apoptosis, que lo vamos a ver en la siguiente clase. También pueden haber alteraciones metabólicas, sean genéticas, adquiridas o lesiones crónicas. Estas se dan por acumulaciones de diferentes sustancias a nivel intracelular o también calcificaciones. Y encontramos lesiones subletales acumuladas a lo largo de la vida, que es el envejecimiento celular normal. Entonces, todas estas son respuestas celulares a diferentes estímulos lesivos según la naturaleza de cada uno, ¿no? Como ya hemos dicho, alteraciones fisiológicas, alteraciones lesivas no letales, cuando hay un menor aporte de oxígeno o cuando hay alteraciones metabólicas o adquiridas. Ahora, ¿cómo funcionan los tejidos? Según la capacidad proliferativa de los tejidos se van a dividir en dos tipos. En tejidos lábiles, estos tejidos lábiles son tejidos que tienen capacidad proliferativa en los que más del 1.5% de sus células están en constantemente el ciclo celular. Por ejemplo, ¿qué tejido celular está así, en constante cambio en el ciclo celular? Ahorita les voy a poner unos ejemplos. La piel. La piel se descama constantemente en forma diaria, entonces la mayoría de veces las células que están en el ciclo celular están cambiando constantemente, están ahí renovándose en el ciclo celular, motivo por el cual de esta capa que tenemos acá, que es la capa basal, va avanzando y se van descamando la última capa, que es la capa superficial, se va descamando y se van de alguna manera muriendo y cayendo las células, y esta membrana basal y estas células basales vuelven a producir este tipo de células, ¿no? Entonces, es un recambio continuo. Otro tejido lábil que también tiene mucha actividad proliferativa es el epitelio intestinal, por la misma razón. La médula ósea sabemos que es un tejido que tiene recambio rápido y que también tiene bastante, tiene la célula que siempre está en constante cambio en el ciclo celular. Y los folículos linfoides, que ya saben que de alguna manera son frente a una respuesta inmunológica que tienden también a cambiar, ¿no? Entonces, estos cuatro tejidos son tejidos lábiles. Acuérdense bien, esto es una pregunta casi siempre de examen para ver cuáles son nuestros tejidos lábiles y cuáles son los estables. Cuando hablamos de tejidos estables, hablamos que son tejidos que tienen los tres tipos de células y que menos del 1.5% de estas se encuentran en el ciclo celular. ¿Qué significa? Que no son tan fáciles de reparar o de volver a proliferar como hablábamos en los tejidos lábiles. Entonces, este tiene 1.5%, menos del 1.5% se encuentran en ciclo celular. Si nosotros tratáramos de ser un poco más acuciosos, diríamos, ¿cuál podría ser estos tejidos? ¿Qué tejidos normalmente no se pueden proliferar con mucha rapidez o regenerar con mucha rapidez? El tejido conectivo. El tejido conectivo, el tejido adiposo, el músculo liso y el tejido óseo. No es que nosotros tengamos el tejido óseo cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros tejidos estables. Y luego tenemos tejidos permanentes. Lamentablemente, estos tejidos no tienen la capacidad de regeneración y contienen células diferenciadas o permanentes, que le llamamos. Y dentro de estas encontramos el músculo estriado, músculo cardíaco, tejido nervioso y médula suprarrenal. Estos son los tejidos permanentes que, como ya mencioné, no tienen capacidad de regeneración, ¿ok? Estas no tienen capacidad de regeneración. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los mecanismos de adaptación celular? Los mecanismos de adaptación celular, a ver, vamos a ver.
Los mecanismos de adaptación celular tienen que ver, como ya les dije, con los estadios o la respuesta celular frente al estrés o estímulos nocivos. Tenemos, primero, encontramos en nuestro organismo una célula normal, que está en equilibrio, en una homeostasis, y si nosotros le agregamos un efecto como estrés, un tipo de estrés, la célula va a adaptarse, va a cambiarse y va a adaptarse. Si esta adaptación no es suficiente para mejorar el medio interno, pues va a haber una incapacidad de adaptación. Si hay una incapacidad de adaptación, va a llegar a producir ya una lesión celular. Esta lesión celular puede ser leve o transitoria y se vuelve una lesión reversible, o puede ser grave y progresiva y volverse una lesión irreversible. Si es una lesión irreversible, va a producir muerte celular. La muerte celular se puede ver por dos formas, sea por necrosis o por apoptosis. Entonces, si la célula normal, ese es un camino, ¿no? Si la célula normal tiene ya no un estrés, sino un estímulo nocivo, de frente produce una lesión celular. Y ya vemos que puede ser una lesión irreversible, sea por necrosis o apoptosis. Entonces, nosotros para tener un cambio en la célula, tiene que tener un estrés o un estímulo nocivo. Y dependiendo de la incapacidad de recuperación de las células, va a poder adaptarse, ser una lesión reversible, regresar a ser una célula normal o producir ya lesión celular, que como hemos dicho, hay un cambio a nivel del ADN, a nivel nuclear, y lamentablemente eso sí sería una lesión irreversible. A ver, continuamos. Entonces, el ejemplo clásico de adaptación celular es cuando tenemos un miocito, ¿no? Nosotros tenemos, este es un miocito normal. Pues tenemos las cavidades en corte tangencial, vemos las cavidades, en corte transversal vemos las dos cavidades allí del corazón. Y nosotros decimos, si tenemos una lesión celular, si hay una lesión celular, o si hay una respuesta de adaptación por aumento de la carga. ¿Qué significa? Que el miocito no está contribuyendo a que haya una contracción suficiente, que la fuerza de contracción del miocito no es suficiente para bombear sangre. Entonces, ¿qué va a haber? Una respuesta de adaptación al aumento de la carga, ¿verdad? Si hay una respuesta, significa que este miocito tiene que trabajar 2 veces lo que trabaja un miocito normal para poder bombear sangre al corazón. Entonces, al no poder multiplicarse, porque hemos dicho que este no es un tejido lábil, entonces este miocito tiene que adaptarse al aumento de la carga. ¿Cómo se adapta al aumento de la carga? Crece grande, aumenta el tamaño, se hipertrofia. Este es un miocito adaptado. Entonces, cuando yo hago un corte transversal, puedo ver que la cantidad del músculo, porque al final el miocito, cuando tú unes muchos miocitos, ves el tejido muscular en sí, estriado, o el tejido cardiovascular, entonces nosotros vemos que aquí hay un aumento, ¿verdad?, del tejido. ¿Por qué? Porque todos estos miocitos que antes estaban aquí formando esta cavidad, ahora se han hipertrofiado, entonces encuentro esta masa muscular muchísimo más grave en el corte transversal. Sin embargo, si es que yo ya no es un aumento de la carga, si estoy hablando de una lesión celular, pues hablo que el miocito va a tener lesiones primero reversibles, luego irreversibles, y va a producir muerte celular. Y si hay una muerte celular, voy a encontrar estas zonas que están pintadas de amarilla como zonas de infarto, ¿no? En el cual ya no hay una correcta estimulación sanguínea y va a morir ese tejido. Entonces, pueden haber esas dos formas. Uno, que el cuerpo se adapte, y otro, que haya muerte celular. Se dice que el cambio va de un lado a otro, o sea, primero empezamos a adaptar, como han visto el cuadro anterior, y si es que eso no es suficiente, tiende a morir esa zona, porque va a haber ya lesión celular irreversible. Entonces, este es el ejemplo clásico de cómo la célula se trata de adaptar de alguna u otra forma ante el aumento de la carga. Entonces, ¿cuáles son de alguna manera, los principales tipos de adaptación celular? Son la atrofia, ¿verdad?, la hipertrofia, ya hemos mencionado, la hiperplasia y la metaplasia. Entonces, si lo traducimos dibujando un grupo de células, nosotros podemos ver, este es un tejido normal en el cual las células están ordenadas uno al lado de otro, o sea, pongámonos que es un epitelio normal.
los núcleos están basales, como corresponde, las células todas son del mismo tamaño, ¿ok? Si nosotros vemos que hay una disminución del riego sanguíneo o una disminución a nivel nervioso o algo, vamos a hacer que haya un cambio en la célula y esta produzca una atrofia. Esta atrofia es una disminución del tamaño y el número de las células, ¿no? Entonces, acá vemos unas células que son de menor tamaño que estas, por ejemplo. O veo que hay un aumento en la carga. Si hay un aumento en la carga y en la necesidad, voy a ver que estas células aumentan de tamaño. Si nos comparamos estas células con estas células, vemos que estas células, el tamaño es mucho mayor. ¿Qué más? De repente no es suficiente con hipertrofias, necesitamos más cantidad que cumple una función específica. Entonces, empieza a haber hiperplasia, un aumento en el número de células. Estas y estas son de igual tamaño. Lo que está aumentando es el número. Y otra, puedo tener una lesión irritativa, como decía el primer cuadro, o crónica, que crea la necesidad de que un epitelio tenga más resistencia y más fuerza frente a la lesión o noxa. Entonces, va a haber un cambio. El epitelio, esto es un epitelio cúbico simple, ¿ok? Entonces, es un epitelio cilíndrico simple. Entonces, en un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple, nosotros podemos visualizar. Un ejemplo clásico de metaplasia es cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Decimos que tenemos una región exocervical, que es un epitelio escamoso, que está por fuera y recubriendo. Cuando hay inflamación sostenida o irritación sostenida, en el caso de cervicitis, por ejemplo, o alteraciones por PBH y hay una y otra vez cervicitis, el epitelio que está dentro del canal, que normalmente es así, es cilíndrico o cúbico simple, se transforma y cambia a un epitelio escamoso, como si estuviera afuera. ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso tiene un mayor número de capas, es mucho más resistente a las lesiones, entonces el cuerpo se adapta, quiere que ya no siga lastimando o que ya no siga invadiendo esa zona. Entonces, ¿qué produce? Una metaplasia, que no es más que el reemplazo de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Todo esto son lesiones reversibles hasta ahorita, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos y empezamos a ver cada una de los cambios celulares, decíamos que la hipertrofia, todos estos cambios celulares pueden tener un camino fisiológico, pueden tener un camino patológico. Por ejemplo, si hablamos de hipertrofia, hablamos que si es un cambio fisiológico, por ejemplo, puede haber un aumento en la demanda funcional, un aumento por estímulo hormonal o de factores de crecimiento, eso se va a traducir en un aumento de síntesis de proteínas. Si hay un aumento de la carga de trabajo, pues va a producir este tipo de lesión de hipertrofia, ¿no? Y si es patológico, pues puede producir, como ya hemos visto anteriormente, el caso, por ejemplo, de los miocitos, ¿no? Entonces, en el caso de hipertrofia puede ser de origen fisiológica o patológica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la hipertrofia? Aumento en la síntesis de proteína. Acuérdense eso siempre, por favor. Entonces, si tenemos un músculo estriado, por ejemplo, este es un músculo estriado normal, ya saben cómo es este músculo estriado, los cuales, si se acuerdan de su histología básica, los núcleos en el músculo estriado están lateralizados como empujados, ¿verdad? Tienen varios núcleos, no solamente uno, pero están todos lateralizados. Y este es un músculo hipertrófico. El aumento del tamaño de la célula muscular es muchísimo mayor, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces eso se va a traducir en un aumento también del tamaño. Esto es una hipertrofia de musculatura también, ¿no? Que esa es fisiológica, que por aumento de carga va pasando, ¿no? Y este es un útero normal y este es un útero hipertrofiado. ¿Cuándo el útero se hipertrofia? Como un cambio fisiológico. En el embarazo. En el embarazo el músculo aumenta de tamaño, ¿no? Entonces es un cambio fisiológico de alguna manera. Y se traduce en que los usos musculares de un miometrio normal, que es la musculatura que está aquí en medio, ¿verdad? A ver, si nos acordamos que hay en la cavidad uterina, decimos que al cortar nosotros vemos un orificio cervical externo, un canal endocervical, una cavidad uterina. ¿Qué es lo que está de alguna manera tapizando la cavidad uterina? El endometrio.
La pared muscular que está en el útero es el miometrio. Y la película o la capa que rodea y que contiene el útero es la serosa, ¿verdad? La serosa. Entonces, nosotros vemos que en el miometrio encontramos en un miometrio normal de un paciente no gestante, encontramos de alguna manera las fibrillas musculares con los núcleos que están aquí, que a las justas se pueden ver, ¿no? Nosotros podemos ver aquí un núcleo, está un poco rosada la lámina. Aquí otro núcleo, aquí hay núcleo, pero vemos como fibrillas. En el caso de un embarazo, en el caso de una gestante, pues encontramos que se pueden dibujar muy bien las fibras musculares. Miren qué grosor, qué aumento en el grosor de las fibras musculares, ¿no? Este es un miometrio hipertrófico. Lo mismo, este es un músculo cardíaco normal, con sus fibras musculares aquí, y este es un músculo cardíaco hipertrófico. En el caso de la hiperplasia, decíamos que es un aumento en el número, ¿Qué va a suceder también? Pueden ser de dos formas, una hiperplasia fisiológica, en la cual hay una estimulación, como ya hemos dicho, hormonal y de factores de crecimiento, que hace que haya una demanda de la capacidad funcional compensatoria. Una de las cosas, por ejemplo, fisiológica es la lactancia materna, ¿no? En la etapa de gestación, pues hay una hiperplasia de esos acinos glandulares para que se pueda producir la leche y el niño pueda tomar la leche, ¿no? Entonces, pero es una fisiológica, no es una lesión, es una hiperplasia fisiológica. Sin embargo, yo también puedo tener una hiperplasia patológica. Por ejemplo, estoy hablando en el caso del endometrio. Esto es un endometrio normal, les explicaba en la lámina anterior, que está recubierto, ¿no? Que la cavidad uterina está recubierta por una película o una mucosa adentro, que es el endometrio. Entonces, yo puedo tener estímulos hormonales a repetición que me pueden producir una hiperplasia endometrial, un aumento en el número de células. ¿Pero por qué es patológica? Porque la hiperplasia endometrial es una lesión premaligna para cáncer de endometrio. También puede haber una hiperplasia o un aumento en el número, otro ejemplo es un aumento en el número de células, por ejemplo, en esto que es una próstata, ¿no? Esta es la zona, esta es la vejiga, aquí tenemos la próstata que está en esa zona y puede haber un aumento eso es patológico también, obviamente, un aumento en el número de células y va a producir una hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro, ¿no? La hiperplasia fisiológica, por ejemplo, durante el embarazo, y la patológica cuando hay un estímulo hormonal continuo, ¿no? Y no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con muchas cuestiones genéticas, pero la mayoría es por estímulo hormonal. Entonces, ¿cómo veo en una lámina normal una mama que tenga hiperplasia, ¿verdad? A una lámina, a una mama normal. Este es un acino del parénquima mamario, controcamiducto, hominida ducto lobulillar, estos son los lobulillos pequeñitos de una mama normal. Sin embargo, vemos que estos ductos y todo esto empieza a crecer y a aumentar en la mama de lactante. Esto es de una madre lactante, ¿no? Lo cual hay acúmulo en esta zona blanquecina, ¿verdad? Que es la leche que se va acumulando para poder después ser expulsada. Entonces, vuelvo, si yo hago un corte de ese útero que les decía que tiene hiperplasia, hago un corte, lo pongo en lámina y veo que acá hay glándulas, acá hay tejido estromal del endometrio, y me doy cuenta que la relación glándula-estroma, estas son las glándulas, ¿verdad? Y esto es lo que está tapizando, es el estroma. Basilia, por favor, nos damos cuenta que la relación glándulas-estroma es 1 a 1 más o menos. O sea que hay más o menos una cantidad de glándulas que tiene todavía correlación con el estroma. Pero si yo veo esto, me voy a dar cuenta que hay un número mayor de glándulas, que el estroma que está tapizando. Entonces, esto es una hiperplasia de endometrio. Esta es una hiperplasia fisiológica. ¿Cuándo se da la hiperplasia fisiológica de endometrio? También cuando estamos gestando, ¿verdad? Ahora, esto es en una respuesta fisiológica. Si estoy hablando de una respuesta patológica, estoy hablando de que las glándulas que están tapizando, que están en medio de ese estroma, tienen cambios.
no solamente es el número, sino también es las características celulares. Esta glándula no es igual a esta glándula. Esta glándula, las células o los núcleos de las células se ven un poquito más grandes, más alargadas. Si se dan cuenta, el grosor de esta glándula, que es el epitelio que está revistiendo acá, no es el mismo de acá. Aquí me estoy dando cuenta de que los núcleos, sobre todo en esta glándula, los núcleos son basales, están todos en orden hacia abajo, la mayoría, sin embargo acá están casi todos alargados, ¿no? Esto es una hiperplasia patológica o una hiperplasia endometrial con atipia. Cuando hablamos de atrofia, hablamos que hay una disminución por, ya sea fisiológica o patológica. Si es fisiológica, el desarrollo normal durante el parto, puede ser por falta de actividad, puede ser por pérdida, por inervación, puede ser por disminución del riego sanguíneo, puede ser que la persona no se esté nutriendo en forma adecuada, puede haber una pérdida de la estimulación endocrina o por aumento de la presión. Entonces, cualquiera de estos casos puede producir atrofia, ¿no? Si hablamos de pérdida de inervación, por ejemplo, tenemos pacientes que están mucho tiempo prostrados, entonces va a producir eso. Una disminución del riego sanguíneo aquí también va a producir atrofia, va disminuyendo la masa encefálica, ¿no? En esta zona. Y efectivamente lo que podemos encontrar es también que sea por disminución o una nutrición inadecuada, ¿no? Aquí en el caso de la masa muscular también casi está toda disminuida, ¿no? No hay masa muscular en este niño. Entonces esos van a ser los cambios. ¿Cuál es su otro ejemplo de atrofia? Es que conforme va pasando la edad hay ciertos tejidos que fisiológicamente se van atrofiando. Por ejemplo, esta es la pirámide de la Laulette. Esta de aquí normalmente nosotros la tenemos presente cuando estamos muy pequeños. Una vez que empezamos a crecer se empieza a atrofiar fisiológicamente y solamente encontramos después los dos lóbulos tiroideos, ¿no? Porque esto es tiroides, ¿no? Eso también puede producirse en forma fisiológica. ¿Qué va a producir esto? Disminución, como hemos visto en el primer cuadro, el tamaño de las células, de los organelas que están en las células, va a producirse autofagia y va a disminuir sobre todo el tamaño celular. Si disminuye el tamaño celular, disminuye también el tamaño del órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un músculo estriado normal, que ya lo hemos visualizado anteriormente, y este es un músculo atrófico, ¿no? Miren, esta célula es una célula pequeña. Aquí hay áreas donde tiene un músculo estriado normal y hay áreas o zonas en las cuales hay este músculo que ya está atrofiado, ¿no? Otro es por edad, ¿no? Por ejemplo, este es un testículo normal de un paciente probablemente de 26 a 30 años. Esto es testículo, ¿verdad? Tiene aquí todas sus células. Y tenemos aquí un testículo que ya no tiene recubrimiento de esas células, ¿no? Está atrófico completamente. Eso puede pasar por edad o envejecimiento, ¿no? Y como último cambio tenemos lo que es la metaplasia. La metaplasia va a ser la transformación patológica de un tejido adulto maduro o diferenciado en otro tejido adulto maduro o diferenciado. Generalmente son de la misma hoja blastodérmica. Esto se va a dar sobre todo en epitelios de recubrimiento. Entonces puede haber una sustitución de células sensibles al estrés por otras que soporten mejor las condiciones adversas. Es lo que les explicaba, ¿no? Cuando hay una irritación constante, hay cambios. Eso puede suceder. Los ejemplos más claros son los del cáncer de cuello, bueno, mejor dicho, los que producen en el cuello uterino, y también la metaplasia que puede producirse, bueno, hay metaplasia en todo sitio, pero metaplasia, una de las más comunes también, que es en esófago de Barrett, ¿no? Ahí también podemos tener este tipo de lesiones reversibles. Entonces son células, son tejidos que soportan mejor el estrés o soportan mejor las condiciones adversas que otros. Volvemos a repetir, en el cuello uterino tenemos en el exocervix un epitelio estratificado, un epitelio escamoso, que tiene varias capas y es mucho más resistente a todo tipo de lesiones. Conforme nos vamos adentrando al conducto, al orificio cervical externo y llegamos a canal, ese epitelio cambia, que es la zona de transformación. Cambia a un epitelio cilíndrico. Ese epitelio cilíndrico simple, al recibir estrés continuo,
sea por inflamación o infección, cambia de epitelio maduro. De un epitelio simple de una sola capa se pone a estratificarse, empieza a estratificarse y eso significa que se convirtió en un epitelio escamoso, entre comillas, ¿no? Cambió de un epitelio maduro que es cilíndrico a otro epitelio maduro que es escamoso. ¿Por qué? Porque va a soportar mejor las condiciones adversas o las lesiones que son continuas. Entonces, ya decíamos aquí, ¿no? El mecanismo de la metaplasia, esto de aquí, es el cambio en la zona de transformación normal del epitelio escamoso o del cuello uterino, y un epitelio escamoso aquí y un epitelio cilíndrico aquí, ¿no? Entonces aquí ya nos damos cuenta que hay metaplasia, porque debajo del epitelio escamoso hay glándulas, ¿no? Entonces el mecanismo de la metaplasia se da por reprogramación de las células madres, sea por citoquinas o inflamación, factores de crecimiento, compartimento o componentes de la matriz extracelular. Entonces, esto puede presentarse. Como les explicaba, este es el cambio más común. Esta es una metaplasia escamosa. Como les decía, es un epitelio cilíndrico simple y esta es la membrana basal. Esto es un cuadro, ¿no? Si yo lo traduzco en una lámina, me doy cuenta que hay un cambio. De este epitelio cilíndrico tiende, miren por aquí abajo, a aumentar en el número de capas y a producir una metaplasia del epitelio cilíndrico por epitelio escamoso, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se puede ver. Bueno, esto parece bronquio, ¿no parece? Esto es un bronquio, porque acá tiene cilios. Estos cilios son, ya saben, epitelio cilíndrico ciliado, ¿verdad? Que son células que dan el epitelio respiratorio, ¿no? Que también se pueden usar. Por ejemplo, cuando hay esta metaplasia, a veces cuando hay mucha irritación, rinitis alérgica, pacientes fumadores, tienden a producir este tipo de metaplasias. Este es el de epitelio escamoso, el de cuello uterino. Y bueno, como ya les repetía, esta es la metaplasia escamosa, ¿no? Este es el cambio. Acá no tiene cilios, debe ser un epitelio de cervix, ¿no? Un epitelio de cuello uterino. Esta es el clásico ejemplo de metaplasia escamosa de cuello uterino, ¿no? Entonces, aquí está el epitelio cilíndrico simple y cuando nos damos cuenta en las zonas glandulares que deberían estar revestidas por epitelio cilíndrico simple, están revestidas por epitelio escamoso. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O podemos continuar? Continuamos, doctora. Mira. Ok. Dentro de otro tipo de componentes que pueden haber, hablamos de los depósitos intracelulares. ¿Qué son los depósitos intracelulares? Son una serie de trastornos que llevan a lo que es una acumulación de una sustancia normal o una sustancia normal para el organismo, tanto dentro como fuera de las células, y estos depósitos pueden tener a veces efectos patológicos. Entonces, las células pueden acumular sustancias de forma anormal. Estas, si es así, suelen acumularse en el citoplasma, pero también podemos encontrarlos en los núcleos y en las organelas, y estas sustancias pueden causar directamente daño a las células o no provocar ningún problema. Entonces, en las células, ¿qué se pueden acumular? Constituyentes normales, por ejemplo, se puede acumular agua, lípidos, proteínas o carbohidratos, ¿no? O sustancias anormales, que pueden ser de origen exógeno, por ejemplo, minerales o productos y agentes infecciosos, ¿no? Por ejemplo, asbesto, carbón, que se van a poder visualizar, sobre todo en personas que trabajan en esa área de minas o en pacientes que trabajan con algunos tipos de estos minerales, ¿no? También pueden haber acúmulo de sustancias endógenas que las produzca el mismo cuerpo, cuando hay un metabolismo anormal por falta de una determinada enzima, ¿no? O también pueden haber pigmentos de origen exógeno o endógeno. Ahorita los vamos a ver con mayor detenimiento. ¿Cuál es el mecanismo de acumulación? Puedo tener una sustancia endógena normal que puede producirse a una velocidad normal o aumentada, pero la velocidad del metabolismo es mayor y es inadecuada para su eliminación. O sea que la velocidad está aumentada de la producción de esta sustancia, que la eliminación no se da al mismo ritmo, ¿no? Entonces, ahí va a ser que hay un depósito de una sustancia endógena. Puede haber una sustancia endógena normal que se puede acumular no porque está aumentada la velocidad de producción, sino porque está acumulada por defectos hereditarios en determinadas enzimas que son necesarias para su metabolismo.
puede haber también una sustancia endógena anormal que ya no sea producto ni por aumento de la velocidad del metabolismo, ni porque hay un defecto en la enzima del metabolismo, sino porque hay un gen mutado. Este gen mutado va a hacer que se acumule por defectos de plegamiento y por incapacidad para su degradación. O puede ser una sustancia exógena, anormal, y que se acumula porque la célula no dispone de la maquinaria enzimática para degradarla ni transportarla a otros sitios. Entonces, todas estas son mecanismos de acumulación de este tipo de sustancias. Por ejemplo, los lípidos, cuando hay acumulación de lípidos, por ejemplo, en la esteatosis, podemos encontrar en qué tejidos se pueden acumular los lípidos. En el hígado, en el corazón, el músculo, el riñón. Esto puede producir por aumento de triglicéridos. Podemos encontrar vacuolas dentro del parénquima, por ejemplo, el parénquima hepático, y se pueden marcar con el Sudan 6, o PAS o el Oil Red, ¿no? Cualquiera de los tres. Entonces, este es un hígado normal. Acá tengo los hepatocitos. El tamaño también está normal, y esto es un hígado graso en el cual vemos estas vacuolas, como decíamos, dentro de del tejido hepático, ¿no? Estas vacuolas, que le llamamos nosotros esteatosis, ¿no? Esteatosis hepática. Otro acúmulo que puede haber son colesterol, ¿no? Colesterol que se puede acumular dentro de la pared o de la íntima de alguna arteria, lo que le llamamos aterosclerosis. Puede producir también santomas, puede producir enfermedad de Niemann-Pick, puede producir colesterolosis, que es el acúmulo de este colesterol dentro de la mucosa de la vesícula, ¿no? Ahorita vamos a verlo, creo, con mayor detenimiento. Otra cosa que se puede permanecer como depósitos de sustancias son los pigmentos. Estos pigmentos pueden ser exógenos, por ejemplo, cuando hay algún hecho o alguna marcación de tatuaje, porque va a ingresar ese pigmento. O también, como dijimos, en esas minas, hace muchos años que habían esas minas de carbón, también al momento de inspirar, podían poder ingresar fragmentos o partículas de carbón dentro, ¿no? Que al final llegaban al pulmón. Otros pigmentos que pueden haber son pigmentos endógenos, que produzca el mismo cuerpo. Esos son la lipofuscina, la melanina y la hemosiderina, ¿no? Entonces, dentro de los pigmentos exógenos, cuando nosotros hacemos, digamos, una biopsia en un paciente en una zona que tiene un tatuaje, encontramos lesiones o macrófagos dérmicos fagocitados por este colorante, ¿no? Y cuando encontramos lesiones en el pulmón, por ejemplo, con algún tipo de antracosis, vemos cómo los alvéolos o los macrófagos alveolares fagocitan ese pigmento y están en esta zona de acá, ¿no? Que no es lo mismo que esto de acá, que es un pigmento exógeno. Que son los dos pigmentos exógenos. Uno, por ejemplo, por inhalación de estas sustancias y otro sencillamente por presión, ¿no? Al momento de hacer el tatuaje, ¿no? Que los dos son con un tipo de, de acá se colorea, un tipo de colorante vegetal que puede ser, y este de acá por inhalación directa del carbón, ¿no? Cuando hablamos de pigmentos endógenos, hablamos de pigmentos que pueden ser insolubles, que pueden ser lípidos o fosfolípidos. Estos pueden estar en el citoplasma y son de color pardo amarillento. La lipofuscina, por ejemplo, es un pigmento insoluble, no es tóxico. Es un signo de lesión, sí, signo de lesión, pero no es tóxico. ¿Dónde podemos encontrarlos a veces? En los depósitos de hígado. Esto también es por ejemplo, es un tejido hepático, ¿no? Los hepatocitos, hígado y corazón. Por ejemplo, de pacientes ancianos o pacientes que han sido malnutridos o pacientes caquéxicos los podemos encontrar. La melanina también es un pigmento endógeno. Este pigmento endógeno negro parduzco no es derivado de la hemoglobina, se acumula en la piel, como ustedes saben, y se da por oxidación de los melanocitos, ¿no? Este es otro pigmento endógeno que es la hemosiderina. Este es si ustedes lo ven un poco mejor, es medio granular, es un pigmento granular amarillento, derivado de la hemoglobina,
principalmente forma depósitos de hierro. Si hay un exceso local, puede haber hemorragia en los tejidos, ¿no? Como en el caso de los hematomas. Y si hay un exceso sistémico, pues hablamos de una hemosiderosis. Otra cosa que puede producirse el organismo como mecanismo de adaptación es las calcificaciones. Estas calcificaciones se presentan en múltiples enfermedades y su aparición es indicativa de una grave lesión tisular, ¿no? El proceso de calcificación puede iniciarse primero en el espacio extracelular o en el espacio intracelular y se da principalmente por una alteración de la bomba de calcio de la membrana. Hay varios tipos de calcificación. Una calcificación distrófica. Esta calcificación distrófica se puede dar en tejidos isquémicos, en zonas de necrosis o en aterosclerosis. Y puede haber calcificación también metastásica. Esta puede ser por un aumento de la calcemia, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo, un aumento de la vitamina D o un aumento de la movilización de calcio óseo por destrucción del hueso por tumores óseos, ¿no? Por ejemplo, esta es una calcificación de un vaso, ¿no? De la capa del vaso en los cuales podemos ver la arteriosclerosis, ¿no? Cuando hay también áreas de envejecimiento natural, también podemos visualizar calcificaciones. Ok. Entonces, hemos visto sobre todo los mecanismos o lo que es hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, ¿no? Que son cambios, como hemos dicho, reversibles. Y en la próxima semana vamos a ver los cambios irreversibles como son necrosis o lesión celular irreversible, ¿no? ¿Cuál va a ser la práctica para esta semana? La práctica para esta semana, quiero que por favor me coloquen, por ejemplo, yo aquí les he colocado varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de atrofia es el testículo de la izquierda, vemos acá, es pequeño, de color blanco pálido, mientras que el testículo opuesto, por ejemplo, aparece normal. El testículo izquierdo, ¿qué pasó con este testículo? No descendió al escroto durante el desarrollo, sino que permaneció en el abdomen. ¿Cómo se llama eso? Criptorquidia. Entonces, el testículo no solo no tiene espermatogénesis, sino que conlleva un mayor riesgo de una neoplasia, por ejemplo, seminoma. Entonces, vemos un testículo atrófico, por testículo no descendido, y un testículo normal. Esto es un ejemplo de atrofia. Si yo quiero verlo en lámina o traducirlo en lámina, voy a ver. Este es una lámina o un slide de un testículo normal, ¿no? Que tiene las diferentes capas de maduración dentro del túbulo seminífero, porque estos son túbulos seminíferos, ¿verdad? Y voy a poder ver toda la maduración normal de un paciente como si estuviera hablando de este testículo de aquí, ¿ok? Y si yo quiero ver un ejemplo de atrofia, entonces sí, bueno, si hacemos un acercamiento de cualquier de estos túbulos seminíferos, podemos ver esto, ¿no? Es un túbulo seminífero en el cual tiene la zona, en la luz, las espermátides, luego tenemos los espermatocitos primarios, los espermatogonias, dentro aquí podemos ver las células de Sertoli, ¿no? Este es un epitelio seminífero, ¿no? Contiene una lámina propia y dentro de la lámina propia hay miofibroblastos o fibroblastos. Por fuera de los testículos encontramos las famosas células de Leydig y dentro del túbulo seminífero encontramos las células de Sertoli. Entonces, este es un túbulo seminífero que está dentro del parénquima testicular que cumple una función normal, porque el epitelio está completo con la maduración completa. Si yo hago una comparación, esta es una lámina en la cual puedo ver las dos cosas, ¿no? Puedo ver un túbulo seminífero que todavía está funcionando en forma normal con una correcta maduración y en su contraparte encuentro estos túbulos seminíferos en los cuales la membrana basal, si se dan cuenta, está mucho más engrosada y todo está lleno de fibrosis y en estas zonas que son estos túbulos seminíferos que están como cerrados no hay ningún tipo de maduración. Entonces estoy hablando de un túbulo seminífero en un testículo normal versus un área que se ha atrofiado. Entonces, esto es atrofia testicular, ¿no? Este es un ejemplo claro de lo que es atrofia. Este es otro ejemplo, ¿no? Una atrofia focal de un túbulo seminífero, ¿no? Los cuales se ven estos túbulos residuales. Y aquí una espermatogénesis, un túbulo seminífero normal donde la espermatogénesis está activa, ¿no? Entonces, atrofia testicular focal, vista aquí, ¿no?
¿Cuándo se puede dar eso? La más común dice es de origen infeccioso o de causa infecciosa y que puede ser encontrado en pacientes con orquitis, ¿no? Entonces estoy aquí frente a un claro ejemplo de atrofia. Si quiero dar un ejemplo de hipertrofia, me estoy acordando, en el caso de la hipertrofia, a ver, vamos a ver un poquito más abajo que no veo. Estamos hablando de esta hipertrofia fisiológica que se da durante el embarazo, ¿no? En el embarazo hay un aumento, como ya les dije, de la masa intermedia, que es el miometrio, de las fibras musculares, ¿no? Entonces, si me doy cuenta, esta es mi medida del miometrio y cuando está gestando, esta es la medida del miometrio. Si yo lo quiero traducir en una lámina histológica, me voy a dar cuenta que voy a tener este cambio, ¿no? Este aumento en el número de fibras musculares. Este es un corte tangencial, por eso se ve así. Entonces, eso nos puede ayudar. Este es una hipertrofia, aumento del tejido. Si quiero verlo con detenimiento, me voy a dar cuenta que, como ya les dije, estas son las fibras musculares normales. Si se dan cuenta, los núcleos son así, poco alargados. Esto es el núcleo. Y las fibras musculares a la justa se puede notar que se entrelazan unas con otras. Pero cuando estoy hablando de un útero gestante, el miometrio de un útero gestante es de esta forma, ¿no? Las fibras musculares o los usos musculares están gruesos. Esta es la fibra muscular que está gruesa y que se puede visualizar exactamente el núcleo, ¿no? Entonces estamos hablando de esto frente al embarazo. Si quiero colocar un ejemplo de hiperplasia, como ya les había mencionado, un ejemplo clásico de hiperplasia fisiológica es durante la lactancia, ¿no? Sabemos que la glándula mamaria está compuesta ¿por qué? Por tejido glandular y por tejido adiposo, ¿ok? Tejido glandular y tejido adiposo. Cada glándula tiene lóbulos, cada lóbulo tiene alvéolos y cada alvéolo tiene bastantes células acinares. Las células acinares son las que extraen los productos lácteos necesarios de la sangre, ya sea por osmosis u otros procesos. Y la leche materna viaja a través de estos conductos lactíferos, ¿no? Hacia el exterior y sale por el pezón. Entonces, yo puedo encontrar una mama normal aquí, como ya les decía, esta es mi unidad ducto-lobulillar, este es mi ducto, aquí tengo otro ducto y aquí están los lobulillos. Sabemos, como ya hemos dicho, que la glándula mamaria tiene dos partes, una parte glandular que vendría a ser esta parte y otra parte el tejido adiposo. Entonces, ¿qué tengo? Mis adipocitos, mi ducto, que ya les mencioné, y mis acinos con alvéolos pequeñitos allí. Sin embargo, cuando estoy frente a una persona que está dando el lactar, pues voy a ver que mis acinos se han multiplicado y están con esta sustancia en el interior de los acinos, ¿no? Que al final se van a ir por los conductos lactíferos y se van a salir a través del pezón. Si quiero poner un ejemplo de metaplasia, voy a tener aquí el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, se puede visualizar bien este epitelio. Vamos a ver. Entonces, este es un epitelio, esta es la lámina basal que está dibujada de negro aquí y este es el tejido conectivo. Un epitelio respiratorio normal. Pueden haber cambios leves del epitelio respiratorio lesionado, por ejemplo, por una persona que fuma mucho, ¿no? En caso de los pacientes que fuman bastante, primero puede haber hiperplasia en las células caliciformes, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta es una célula caliciforme. Entonces, primero puede haber, de inicio, si yo empiezo a fumar, de repente el primer cambio leve que voy a encontrar es un aumento o una hiperplasia de células caliciformes. Luego voy a encontrar una hiperplasia de células basales, que son las primeras que están aquí. Y ya no voy a ver cilios, ¿verdad? Entonces, una hiperplasia de células basales o células de reservas. Y después voy a tener una estratificación completa, y eso es una metaplasia escamosa. Estos son cambios que se dan por el tabaquismo, ¿ok? Entonces, otro cambio importante es el de cuello uterino. En este de acá tengo un epitelio cilíndrico simple. Aquí empiezo a ver un cambio, ¿verdad? Y encuentro que hay un aumento en el número de células basales que están con los núcleos más hipercromáticos, más grandes. Luego me doy cuenta que hay un aumento en el número de estas células que empiezan como a subir, a escalar
Aquí también hay, ¿verdad? Normalidad o atipia en estas células que están casi a la mitad, y aquí ya cuando las células atípicas llegan hasta la superficie, ¿no? Dependiendo de esto, vamos a decir qué grado de displasia tiene. Entonces, ¿qué práctica vamos a realizar el día de hoy? Y les voy a colocar en el aula virtual como les digo, les voy a colocar allí para que puedan colgarlo directamente en el aula virtual hasta, ¿qué día estamos? Miércoles, jueves y viernes, antes de que empiece la clase, ¿ok? Lo cuelgan en el aula virtual, lo voy a colgar, lo voy a poner ahí, el lugar donde van a todos a colgarlo. ¿Qué vamos a poner? La práctica a realizar va a ser, vamos a encontrar 4 ejemplos de adaptación celular, uno de hipertrofia, uno de hiperplasia, uno de atrofia y uno de metaplasia. Vamos a mencionar si el tipo de ejemplo que estamos dando sea cualquiera de estos 4 tipos de adaptación celular reversible, vamos a mencionar si es fisiológica o patológica, y vamos a señalar el cambio que se va a ver en las láminas que ustedes van a escoger y que van a buscar. ¿Ok? Eso me lo van a colocar en el aula virtual. Yo voy a ir revisándolos y voy a ir preguntando en la próxima clase. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Otra cosa antes que me olvide. A ver, un segundito. A ver, ¿dónde están? Antes que me olvide, he hecho el cambio de las prácticas que me han pedido de acuerdo a lo que me mandó Juliana, y he completado los 4 seminarios, se los voy a mandar ahora. Si no me equivoco, son factores de crecimiento celular en el grupo 1, luego viene epidemiología de las neoplasias, grupo número 2, el grupo número 3 va a ser inmunistoquímica, y el grupo número 4 va a ver, cuando veamos la última unidad en la parte de infecciosas, vamos a ver COVID. Entonces, con esos 4 seminarios completaríamos. Así como le di a Juliana el Excel, ya lo tengo el Excel corregido con el cambio de los alumnos que han pedido que se les cruza con algún horario. Y allí mismo en ese cuadro están los seminarios que se van a realizar. Ya he hecho el ajuste de las videoconferencias que vamos a tener. No tenemos 18 semanas, tenemos más, así que ha podido encajar normalmente la cantidad de temas que hemos puesto allí. Hay uno que otro seminario que lo vamos a hacer, digamos, en la semana vamos a hacer 2 seminarios, yo creo que es una sola vez, y vamos a poder tener el examen final de la unidad 3 una semana antes de terminar todas las clases o el ciclo, con la posibilidad de que haya un sustitutorio. Normalmente no creo que haya sustitutorio, esta patología es algo muy digerible, muy sencillo, pero esperemos que no haya. Pero el sustitutorio creo que lo estoy colocando, no sé si 3 días después o 2 días después del último examen. Lo que quería comentarles es que ahí normalmente se va a poder llevar a cabo todos los temas. Yo pensé que por el ajuste no se podía, pero sí. Hay un día que es 8 de octubre, chicos, que es feriado. Creo que sí. No me acuerdo qué día. Hay un feriado que tenemos allí, que todavía está en clases. Lo vamos a cambiar para otro, pero no vamos a perder esa semana, porque si lo que hacemos es perder semana, nos van a quedar menos de 18 semanas, y esa no es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna consulta? Si no, me comunico con Juliana para enviarles los cambios. Doctora, buenas tardes. ¿El jueves va a haber práctica normal? Me van a colgar la práctica que les estoy dejando ahora, para todos los de la semana. Ya, doctor. ¿Alguna otra consulta? Doctora, disculpe, buenos días. Ya se ¿En qué entiende. formato debemos colgar la tarea? ¿En JPG, PPT o PPT PDF? de preferencia. Ya, gracias. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo el viernes. No voy a cambiar el horario de clase, me he organizado mejor esta semana, muchísimo mejor esta semana, y ya he tomado los tiempos para poder respetar el horario de prácticas, poder desarrollar las prácticas con cada grupo. Quiero que entiendan que la clase teórica del día viernes, por ejemplo, que no va a haber cambio de fecha, se va a realizar con normalidad. Como ya les decía, me he ajustado un poco al horario ahora.
La próxima semana vamos a hacer, ¿no? Si no me equivoco, lesiones irreversibles este viernes. La próxima semana, el lunes, vamos a empezar la práctica de eso justo. Entonces vamos a hacer la práctica el lunes. Las prácticas, que es como la parte inicial de cómo van a hacer la actividad, la voy a hacer yo a las 11:20, creo que tenemos, Juliana, ¿no? El inicio de prácticas. 11:20.